Muy bien, vamos a continuar con nuestra presentación. Música viene del griego musiqué, el arte de las musas. Es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural con múltiples finalidades, entre otras la de suscitar una experiencia estética en el oyente, la de expresar sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos o ideas, y cada vez más, cumplir una importante función terapéutica a través de la música. Pues la música proviene del sonido y proviene de los mantras. Y el sonido, como hemos visto, tiene que ver con la vibración y tiene que ver con el principio de todas las cosas. Entonces, como sonido, como vibración a través de nuestro cuerpo, podemos utilizarla en la terapia y por eso es musicoterapia. El sonido es la sensación percibida por el oído al recibir las vibraciones de presión generadas por el movimiento vibratorio de los cuerpos sonoros. Se transmite por el medio que los envuelve, que generalmente es el aire de la atmósfera. La ausencia perceptible del sonido es el silencio, aunque es una sensación relativa, ya que el silencio absoluto no se da en la naturaleza. Jean-Jacques Rousseau definió como el arte de combinar los sonidos de una manera agradable al oído. Pues el sonido penetra a través de nuestro cuerpo, a través de nuestras células. Cuando el sonido es agradable, pues va armonizando nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestras funciones. Cuando el sonido es desagradable, pues también desarmoniza nuestro organismo. Muy bien, como ya es tradición, hablar un poco de iniciación, en este caso, que tiene que ver también con el sonido y con la música. Hay en la mitología principalmente griega, ciertos personajes que los elevan a la calidad de dioses. Y Orfeo es uno de ellos. Orfeo, según la creencia, sería el hijo de Apolo y de una de las musas, Calíope. Hijo de Apolo, literalmente pues entendemos que es su hijo de sangre, todo eso, pero en mitología y en iniciación no debemos tomar las palabras con el rigor de la letra, sino más bien entenderla en su sentido más elevado, su sentido psicológico y en su sentido mitológico. En honor de Orfeo se desarrollaron los misterios órficos, basados en rituales iniciáticos de la antigua Grecia. Como ya vimos en video anterior, pues Orfeo es un personaje, pero también puede representar una comunidad, una escuela, un colegio de la antigüedad. Como músico célebre fue con los argonautas en busca del vellocino de oro. Más adelante vamos a ver pues que el vellocino de oro corresponde a la era de Aries y en cada era hay ciertos personajes que pertenecen a la orden de precisamente de esa era, la orden espiritual de esa era. Entonces se le da nombre del signo por donde va cruzando el sol con su movimiento de precesión de los equinoccios.
Y en el tiempo de Orfeo, pues era la era de, el sol iba por el signo de Aries y era la hora de Aries, la orden de Aries o orden de Ram, como se le conoce. Practicó la magia, las artes de la magia, en especial la astrología. Fundó e hizo accesible muchos cultos importantes, como los de Apolo y Dionisio. Instituyó ritos místicos, tanto públicos como privados. Prescribió rituales iniciatorios y de purificación. Se dice que visitó Egipto y que allí se familiarizó con los escritos de Moisés. Pues como sabemos, Egipto fue un centro iniciático prácticamente donde había escuelas, colegios de iniciación, donde muchos filósofos, donde muchos científicos se instruyeron, donde muchos pensadores, donde muchos iniciados. Fue un gran centro de iniciación, Egipto. Y ciertos personajes como Orfeo le dieron importancia, mucha importancia a lo que es la música, porque detrás de la música vemos pues que están los mantras y detrás de los mantras vemos que está la vibración del sonido. Y el sonido pues ha tenido gran influencia en el ser humano durante tiempos inmemoriales. Pues ahí vemos a Orfeo aplacando a las fieras, tocándoles músicas y conviviendo con ellos. Bien, pues antes de Orfeo se dice que Orfeo se inspiró en Dionisio y eso lo podemos entender como que Dionisio fue también una escuela, un centro iniciático y hereda los conocimientos, la sabiduría a Orfeo. Entonces, en ese sentido, pues entendemos que Orfeo pues se inspira en Dionisio. Y el significado de Dionisio, Dionisio fue un personaje literalmente y su significado pues en las palabras, desglosando las palabras, pues al principio tenemos Dio, que el significado pues quiere decir Dios. Inicio, Nisa, o ninfa que lo crió, o la montaña donde era atendido por varias ninfas, porque se llamaban las Nisiades, que lo alimentaron y lo hicieron inmortal por orden de Hermes. Hermes juega un papel de maestro o el que da la sabiduría. A través de Hermes es como obtenemos el conocimiento y la sabiduría. Y Dionisio pues tiene una historia mitológica. Se dice que nació dos veces. Se cuenta que los titanes lo destrozaron por orden de Hera. Hera pues era la esposa de Zeus. Como Zeus era medio vago, medio mujeriego, y bueno, pues tuvo una relación amorosa con una dama, una mujer, y de ahí nació Dionisio. Entonces, como los titanes los destrozaron, el corazón pues estaba latiendo y Zeus rescató el corazón e hizo una pócima de granada. Con el corazón y con las semillas de granada y con el fruto de la granada, hizo una pócima y se la dio a Hades. Hades se la dio a Perséfone. Hades raptó a Perséfona y se la llevó a su mundo, al inframundo o al mundo subterráneo. Entonces el Hades se la dio a Perséfone y Perséfone, como llevaba la semilla pues de Dionisio, quedó embarazada. Y posteriormente tuvo a Dionisio dentro de lo subterráneo, dentro de la oscuridad, dentro del inframundo.
Y bueno, llegó el tiempo en que Hera se dio cuenta pues de que había nacido nuevamente Dionisio y le hirió con la locura. Entonces se cuenta que Dionisio vagó por todo el mundo como un loco. Y en ese sentido, dentro del tarot tenemos la carta de el loco. Entonces, el loco, la carta del loco, representa toda la fuerza irracional de Dionisio. Y es lo que nos impulsa al cambio, es lo que nos hace movernos de nuestra zona de confort. Normalmente es con cuestiones pues imprevistas, con cuestiones que no deseamos hacer, aventurarnos a un mundo cuando creamos una empresa, cuando creamos algo. Muchas veces no nos atrevemos, cuando queremos hacer algo, no nos atrevemos por el pensamiento pues del qué dirán, de qué va a pasar si no tengo éxito, si fracaso, si todo eso. Entonces, muchas veces por esas cosas no nos atrevemos a hacer las cosas, a emprender algo. Y la carta del loco es la que nos impulsa. Y más que la carta, pues la personalidad de Dionisio, porque Dionisio pues es es un arquetipo humano. Y como arquetipo está dentro de nosotros, como dentro de nosotros es algo que nos impulsa. Entonces es lo que nos impulsa al cambio. Y, y es Dios de la fertilidad y el vino. Pues todo tiene un significado. El vino tiene su significado psicológico, su significado mitológico. Y es lo que nos transporta a un éxtasis, a un estado especial del ser. Dionisio era inspirador de la locura ritual y del éxtasis. Como se menciona, pues que era un loco, entonces pues también inspiraba a la locura ritual y al éxtasis, pues como decíamos, por el vino. Es el dios patrono de la agricultura y el teatro. Pues Dionisio representa pues la fuerza principal de la naturaleza analizándolo desde el punto de vista astrológico o astronómico, pues representa lo que es el sol. Entonces el sol rige a Leo y Leo rige lo que es la agricultura y el teatro. Dionisio es identificado con el sol que cada día recorre enteramente el círculo celeste. Pues como mencionamos, pues representa lo que es el sol. Dionisio representado en la mayoría de las vasijas griegas, tocando su flauta, el aulos. De esta forma, Dionisio es representado como músico. La flauta de Dionisio tiene son prácticamente dos flautas, o una flauta en dos partes en forma de B. Y pues, todo eso tiene un significado. Pues a Dionisio se le identifica con el dios Pan. Y el dios Pan, desglosando las palabras, pues es un dios, pero es un dios del pánico. Hay dioses celestes y dioses del inframundo. Entonces, como Dionisio pues nació en un inframundo, en un subterráneo, en un túnel, pues tiene que ver con los dioses del inframundo. Medio hombre y medio macho cabrío bailando al son de la flauta. Es el chivo expiatorio, nuestra parte inferior. Es el que le echamos la culpa de todo lo que nos sucede, de todos nuestros errores, de toda nuestra ignorancia, de toda la parte negativa de nosotros, de nuestras sombras. Le echamos la culpa pues a Dionisio.
al dios Pan. Los griegos lo adoraban como el gran todo. El gran todo, pues es el todo en el universo. Y todo, pues es todo. Entonces tiene que ver con el universo, pero más que nada con el universo invisible, con el universo oculto. Cuando nació Dionisio, desde pequeño, pues su madre se horrorizó porque era feo, era horroroso. Desde pequeño tenía cuernos, barba, rabo y patas de cabra. Imagínense a una mujer que tenga un bebé así, pues inmediatamente se horrorizó, pero bueno, hay que analizarlo desde el punto de vista mitológico y saben que en mitológico pues hay muchas cosas raras, extrañas que no alcanzamos a concebir porque no está tanto dentro de nuestra mente racional, sino es parte de nuestra mente subjetiva. La mitología hay que entenderlo así. Apolo consiguió de Dionisio o del dios Pan el don de la profecía por medio de halagos, por medio de engaños. Hermes se encontró una flauta que dejó abandonada por ahí Dionisio, la limpió, la puso bonita, la renovó, la hizo nueva y se la vendió a Apolo. Entonces Apolo es un dios brillante porque también es representante del sol, pero en este caso de un sol brillante, de un sol manifestado. Dionisio es un sol oscuro, un sol invisible, un sol inmanifestado. Y de esa manera Apolo recibió la música y el don de la profecía de forma ilícita del dios Pan. El dios Pan dentro de la mitología o dentro del cristianismo, a partir pues de la era cristiana, a partir del año cero, o la era pisciana, por mencionarlo más específicamente, la era pisciana pues es la era cristiana porque pues sabemos que Jesús nació en el año cero, o de ahí parte pues la era de Piscis, a partir de a partir del nacimiento de Jesús. Dentro del tarot hay una carta que se llama el diablo y es la carta 16. Y más que lo negativo del diablo, más que como el concepto que tenemos universalmente, pues de lo que es el diablo, lo negativo, lo malo, lo feo, lo horroroso, lo terrible, todo eso, hay que entender todo el significado del dios Pan. Entonces, en ese sentido, la carta número 16 del tarot, hay que entenderlo con ese significado. Podemos darnos una idea más general en la película de las Crónicas de Narnia, específicamente donde habla de León, o la primera película, porque parecer son tres, y la primera pues es la de León. Entonces, en la película de las Crónicas de Narnia, ahí aparece el dios Pan, y aparece pues toda una historia, todo un simbolismo, toda una mitología que esta película es hermosa, sabemos pues que el cine es el séptimo arte, la cinematografía, el cine. Pues dentro de la mitología griega, la lira es el instrumento propio del dios Apolo, sereno, estático, símbolo del orden y de las formas, de la simetría y de la armonía del cosmos. El sonido de las cuerdas como representación de las proporciones armónicas del universo, base fundante de la concepción pitagórica de la música. Pues Apolo representa
todo lo contrario a Dionisio y al dios, el dios Pan. Aunque en el fondo es lo mismo. Es la, es la manifestación, el sol manifestado. Y Apolo representa a ese sol con todos sus atributos. El aulos, que mencionaba pues que es la flauta en forma de B, por el contrario es el instrumento del dios Dionisio, símbolo del éxtasis y del frenesí, del desenfreno y de las fuerzas oscuras e irracionales. Los excesos, el frenesí, el desenfreno, todo eso representa, como veíamos pues, al dios Pan, y el aulos pues en forma de B, pues también puede representar los dos cuernos de Dionisio, o los dos cuernos del diablo como comúnmente se le conoce, o del personaje de esta película de Narnia, que nació pues con dos cuernos. En esa manera tenemos en Dionisio y en el dios Pan al sol invisible. Y del sol invisible surge el sol visible, representado por el dios Apolo, o sea, del ser que le llaman en algunas culturas el no ser, surge el ser. Y del ser, pues surge el ser humano. El ser, pues es lo que conocemos como Dios, como el universo, como el infinito, como la naturaleza. Entonces ahí tenemos una especie de creación del universo. Y Apolo se le representa con cabellos de oro, corona de laurel, alas doradas, túnica blanca deslumbrante. En su mano derecha sostiene un arco y en su mano izquierda sostiene la lira. En su mano derecha la fuerza, la razón, y en su mano izquierda la intuición, la lira. Y sabemos que a su mano izquierda representa pues también la fuerza lunar y representa pues también la luna. Por eso se dice pues que las mujeres son más intuitivas que el hombre. El hombre es más racionable, o sea, él actúa más por la razón. Y Apolo salió en busca de un lugar para su santuario en Delfos. Y es lo que en mitología se conoce como el oráculo de Delfos. Ahí estableció pues sus oráculos. Era enemigo de toda oscuridad, imagen del poder de la conciencia para disipar la oscuridad. Pues como veíamos, pues es lo contrario a la oscuridad, es la luz. Entonces, donde está el sol, pues siempre hay luz. Cuando se mete el sol, pues es cuando inicia pues, la oscuridad. Apolo es el que disipa el miedo y su luz brillante se lleva a las sombras. Esto entendido en forma literal como en forma psicológica y mitológica. La música de Apolo nos saca de nosotros mismos. Esto entendido pues en forma psicológica es donde surge pues el ser, la individualidad, donde surge el conocimiento, donde surge la sabiduría, donde surge la intuición, donde surge todo lo que somos, nuestra conciencia, y revela pues nuestro estado de conciencia. Bien, pues hablábamos también de la tradición iniciática y Pitágoras pues se inspira en Dionisio. De hecho, dicen que mucho de sus escritos
pues están inspirados pues en Dionisio. Y también se inspira en Orfeo y en Apolo. Todo lo que tiene que ver con la música, todo lo que tiene que ver con las artes, todo lo que tiene que ver con el sonido, con los números, etcétera. Y por eso es que en la escuela pitagórica le dieron mucha importancia a la música y sabían pues que la música armonizaba, como ellos conocían las esferas, la armonía de las esferas y a la vez pues la armonía del cuerpo humano. La armonía de las esferas pues es el macrocosmos, y en el microcosmos funciona de la misma manera, armonizando. Entonces, cuando decimos que se inspira también es que Pitágoras retoma las bases de la tradición de Orfeo, de Dionisio, de Apolo y de Moisés. Moisés fue contemporáneo de Orfeo, fue antes de Orfeo, pero no fue mucho tiempo, fue unos pocos cientos de años, al parecer fueron como unos 400, 500 años, porque Orfeo es del tiempo de 1000 o 1100 antes de Pitágoras. Pitágoras se dice que fueron 600 años, algo así, o 500, entre 500 y 600 años antes de Jesucristo. Entonces, si sumamos 1000 o 1100 a 600, tenemos 1700. Moisés se cree pues que vino aproximadamente en 2000 o un poco más, 2200 antes de, antes de Jesús, porque inicia, Moisés es al inicio de la era de Aries. Es el avatar, es el Mesías de la era de Aries. Orfeo tenía el poder del encantamiento y de la música. Música, sonido, verbo y vibración es lo mismo, como veíamos, ¿no? Anteriormente. La música procede del sonido y el sonido, el verbo y la vibración es lo mismo. Recordamos pues las palabras de San Juan al inicio, cuando dice que el verbo era con Dios, Dios era el verbo y el verbo era con Dios, algo así. Perdón, no recuerdo exactamente las palabras. Entonces, la vibración es lo mismo, la vibración era con Dios, Dios era la vibración y la vibración era con Dios. Entonces, estamos hablando de la misma cosa. Y si Orfeo tenía el poder del encantamiento, también era una especie de mago, o más bien era un mago, y tenía el poder de la música o del sonido o del verbo. Entonces, de esa manera podemos decir que poseía el poder del verbo. Y el poder del verbo corresponde al quinto chakra, Kuda. Era un salvado de las aguas. Era un Moisés. Moisés alcanzó el quinto grado iniciático. Moisés en su misión solamente alcanzó el quinto grado iniciático. Por eso se dice que no alcanzó el reino de los cielos, o más bien el quinto reino universal. Y por esa manera Moisés tuvo que
reencarnar nuevamente después de un tiempo a hacer una misión especial para alcanzar el séptimo grado. Los grandes iniciados tienen que alcanzar el séptimo grado, el séptimo grado de iniciación. Orfeo viaja con los argonautas. Los argonautas, la historia, la mitología de los argonautas es una embarcación donde se embarcan varios personajes. Dentro de esos personajes iba Hércules, iba Orfeo, iba el protagonista pues de los argonautas, no recuerdo el nombre, perdón. Y, y bueno, y se dice pues que fueron a rescatar el vellocino de oro. Entonces, en ese viaje, en esa aventura, pues tuvieron que pasar muchas cosas, muchas pruebas muy fuertes. Y una de esas que tenían que presentarse era al pasar por donde estaban las sirenas. Y se dice en mitología que las sirenas tenían un canto. Ese canto tiene que ver con la música, con el sonido y con el verbo. De esa manera, las sirenas tenían un fuerte poder de encantamiento. Entonces también podemos decir que eran, por no decir que manejaban lo que es la brujería, pues era una especie como de magas, como de personajes pues, que tienen un gran poder, mujeres que tienen un gran poder o vírgenes que tenían un gran poder y ese poder era encantar a los hombres con su música. Música en el sentido literal y también mitológico, pero también podemos entender que con las palabras, la fuerza de las palabras. Entonces, si no hubiera ido Orfeo, a lo mejor no hubieran podido cumplir con la misión. Tal vez porque también iba Hércules y Hércules pues también era un gran personaje con mucho poder. Era un gran iniciado. Y también podemos entenderlo como a lo mejor Hércules como una escuela, como un colegio o como una comunidad. Entonces, la embarcación tiene un significado. La embarcación tiene que ver con una comunidad que va en algo que los lleva, en este caso, pues la embarcación que los lleva a un puerto. Y la embarcación pues va en el mar y el mar pues es la humanidad, también son las pasiones y todo ese significado. Entonces decíamos pues que el vellocino de oro tiene que ver, el vellocino es un animal de oro, es un cordero, el cordero de oro. El oro tiene que ver con el sol y el sol tiene que ver con Dios. Dentro de muchas religiones, de muchas culturas, muchos creían que Dios era el sol. Entonces, así podemos entender el, el cordero de oro, el cordero de Aries o el cordero de Dios. Entonces, pues en ese sentido era la orden de Aries o la orden de Ram. La orden se le dice pues porque era comunidad en femenino, porque podemos hablar como la comunidad, la institución, la agrupación, etcétera. El sol diviniza el signo en su recorrido. Donde cruza el sol es donde
En los signos humanos, en los signos de las personas, pues es donde le da la fuerza. Es cuando decimos, no, pues eres de tal signo o soy de tal signo. Pero en el movimiento de la precesión de los equinoccios, el sol diviniza a los signos. Entonces, en ese tiempo, pues, en Aries, el cordero es el cordero divino. Es el animal sagrado, el cordero de Dios. Por eso, Jesús es el cordero de Dios. Jesús, como lo conocen en la tradición judía, o Josué, y como lo conocemos normalmente como Jesús. La diferencia, pues, que Jesús es el personaje histórico y Jesús es el personaje iniciático, porque cuando tiene la H es una letra de mando, es una letra de poder, de fuerza. Entonces, pero estamos hablando de la persona histórica en el caso de Jesús y del iniciado en el caso de Jesús. Orfeo, los argonautas y la embarcación, la orden, la institución, la comunidad, son los herederos de la tradición iniciática, los herederos de la tradición de Géminis, perdón, de la tradición de Tauro. Por eso vemos también relacionado pues el toro en muchas partes de la religión y en mucha parte de la mitología. Moisés era de la tradición de los celtas. Bueno, más bien, Moisés hereda la tradición de la orden de Tauro y se la transmite a los celtas, o sea, a los hebreos, y a Asia y Europa. Europa principalmente pues a Grecia y a Italia, y a los indios, a la cultura de la India, que mitológicamente pues conocemos como los tres reyes magos. Los griegos es una cultura antigua. También los hebreos y los indios, o la cultura hindú, el hinduismo, porque el hinduismo, pues el Mesías, el avatar, fue Krishna. Krishna fue al inicio de la era de Tauro y Moisés al inicio de la era de Aries. Moisés, patriarca y guardián de Aries, anciano principal de los 24. Durante la era de Aries, pues fue el guardián principal de esa era. El principal patriarca de la orden de Ram. Según algunos autores, Moisés reencarnó como Simón ben Yochai. Escribió el Zohar, la tradición cabalística. Según algunos autores, más bien algunos cabalistas, dicen que Simón ben Yochai, que fue el que escribió el Zohar y otro libro de la tradición judía, también le escribió Simón ben Yochai. Entonces, se dice pues que era Moisés reencarnado en este personaje. Apolo, Dionisio, Orfeo como dioses y Pitágoras como filósofo inspiraron a los iniciados griegos como Sócrates y Platón, entre muchos otros. Platón creía que el gobierno es una pieza clave para el pueblo de valores morales. Lo refleja en la República. Insistía que era necesario gobernantes con valores morales. Actualmente vemos mucha corrupción dentro de todos los gobiernos porque sí se conoce la historia de Platón, sí se estudia dentro de la filosofía, pero dentro del gobierno, dentro de los gobernantes, no hay una ley, de un reglamento de comportamiento, de valores, simplemente pues gobiernan pues por los intereses
y se ha perdido esa parte de los valores morales. Entonces, por eso, pues, la mayoría de los gobiernos, pues, son gobiernos decadentes. Normalmente a bueno, era como un chiste, ¿no? Que le pregunta a un gobernante, ¿y tú qué profesión tienes? Yo soy político. Pues lo tomaban pues como una profesión. Pero bueno, ese era un decir, un comentario. El orfismo fue una religión del Estado, o sea, un movimiento iniciático. Se dice que dentro de Grecia, Grecia fue hasta donde tenemos conocimiento, pues de ahí se derivan todas las ciencias, todas las artes, o, o no es que nacen de ahí, sino que fue una cultura predominante, una cultura y un estado, pues de donde le dan mucho énfasis a lo que es la ciencia y las artes. Y todo, pues, muchas de las cosas, pues, gracias a esos grandes seres como Orfeo, a esos dioses, pues, como ellos le mencionan, o personajes que elevan a la altura de Dios, como Apolo, Dionisio y Orfeo. Por eso es muy representante dentro de la cultura griega. Y Pitágoras, pues, como filósofo, también juega un papel muy importante de esa cultura. Entonces, pues estaban inspirados y muchos iniciados, muchos filósofos griegos, pues se inspiran en ellos, en esa cultura, en esa tradición. Y bueno, al parecer, pues como que no era parte del tema, pero todo está relacionado, pues la iniciación con la música, con la cultura, y con el arte. Y bueno, ya entrando pues más en sí a lo que es la musicoterapia, pues dentro de la escuela pitagórica sabemos que Pitágoras estudiaba el movimiento de los astros en relación con los sonidos y llamaba la armonía de las esferas y difundió la necesidad de aprender a sintonizar con dicha armonía. Armonizar el microcosmos, el ser con el universo. Y aplicaron el sonido como elemento curativo. También enseñaba que los números contienen el secreto de las cosas y que Dios es la armonía universal. Pues ellos trataban de investigar más ese secreto a través de los números. Y bueno, pues sabemos toda la historia, toda la filosofía de Pitágoras. En relación al número 3 dictaba cátedra, lo que actualmente conocemos como conferencias, como charlas radiales, sobre la síntesis de los tres mundos que se encuentran en nosotros mismos. Y bueno, esos tres mundos pues era el físico, el astral y el mental. El físico, el emocional y el espiritual. También explicaba que todo es parte de Dios, cuyas ramificaciones abarcan todos los demás dioses, criaturas y materias de cualquier nivel evolutivo y parte de un tronco indivisible, expresadas en la geometría, la aritmética, la armonía universal, la astronomía, la astrología y la numerología. Entonces, pues por eso ellos consideraban ciencias sagradas, porque todo parte de lo sacro, de lo secreto, de lo sagrado. Entonces, las ciencias que ellos estudiaban, las estudiaban en ese sentido, con esa actitud. Y relacionaban las vibraciones acústicas con los números y la astrología. Pues también hay operaciones numéricas que armonizan y hay numeraciones que desarmonizan. Y en astrología hay aspectos armónicos y aspectos inarmónicos. Peter Crossley dice, los filósofos pitagóricos concebían las escalas musicales como un elemento estructural del cosmos. Será parte de la estructura cósmica. El fin de sintonizar con las energías del universo para encontrar armonía en nosotros mismos.
Pues el universo está regido por leyes y leyes de la armonía. Los planetas siguen ese patrón, esa armonía. Por lo tanto, nosotros somos los que nos salimos pues de esa armonía. Necesitamos, si queremos armonizar nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestro ser, armonizar pues con la armonía celestial, con las esferas celestiales o con la armonía de las esferas. Platón, Sócrates, Ptolomeo también estudiaron las propiedades terapéuticas de la música. Pues se veían que utilizando pues esa fuerza, esa energía, podían curar. Para Platón, la utilización de la música era considerada como principal para la organización del Estado. Dijo, la práctica musical no es asunto privado, sino eminentemente público. Pues tanto a nivel personal como a nivel del Estado, pues tenía una gran influencia. Platón, impulsor de la doctrina etos. La doctrina etos es la que dice que establecía la correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos. Sócrates aprendió danza y cítara en la escuela musical de Como, porque Sócrates también estaba instruido en la misma filosofía de la tradición antigua, recordando que Sócrates fue también un iniciado y como iniciado también pertenecía a esta comunidad. Y lo vemos pues en su filosofía, en su forma de vida, en sus actitudes. Dicen pues que su comida era frugal, que era vegetariano y que comía solo lo necesario y no se preocupaba por el vestido. Pues escuchamos en la historia pues que la mujer, su esposa, que era de un carácter fuerte, pues lo buscaba donde andaba pues para que se fuera a comer y Sócrates pues estaba emocionado en sus pláticas, en sus disertaciones, filosofando pues con sus discípulos, con la gente del pueblo y pues iba a comer ya a veces hasta en la noche, ya cuando se desocupaba pues de sus entenderes de los asuntos de la filosofía y por eso dicen pues que comía solo lo necesario. Y también no se preocupaba por el vestido, si vestía, si no vestía, o más bien por la calidad del vestido. No le importaba si su vestido era de calidad o no, él simplemente vestía pues porque es necesario vestirse, pero no era su preocupación. Pues hemos hablado mucho del sonido y continuando, pues el sonido es una fuerza universal, capaz de producir cambios profundos a muchos niveles, en lo físico, en lo emocional y en lo mental. Existen energías vibratorias en la voz y en los sonidos del mundo que nos rodea y que es posible hacerlo resonar por el cuerpo, las emociones y la mente para sanar y armonizar las funciones del organismo. Pues en nuestra realidad, en el mundo, en los fenómenos del mundo, en todas las cosas, todo produce sonido o ruido. Pero bueno, vámonos considerando todo como sonidos, sonidos armónicos y sonidos inarmónicos. Cuando escuchamos sonidos armónicos, nos sanamos. Cuando escuchamos sonidos inarmónicos, nos enfermamos. Por eso mucha gente va a la selva, al campo, a la naturaleza para sanarse. Y todo lo que está impregnado con esos sonidos, con esa naturaleza, pues sanan al ser humano. Por ejemplo, eh, a través de la herbología, herboterapia, por eso sanan el cuerpo, porque las, las propiedades proceden del sonido, proceden de la luz del sol. El sol nos ofrece el sonido y nos ofrece la luz en la naturaleza.
y con eso pues sanamos el cuerpo humano. Y los ruidos o el sonido inarmónico, como son los ruidos de la ciudad, el estrés y todo eso, pues es lo que nos enferman. La música es un sonido especial. Los esquemas de sus movimientos vibratorios contienen el sistema de ritmo, relaciones, proporciones y armonías. Pues por eso la música es sanadora y por eso el tema de la musicoterapia, por eso la función de la terapia, de la terapéutica con la música. Por eso su importancia. Desde la antigüedad las personas han utilizado los sonidos, sobre todo los musicales, de una manera natural y terapéutica a través de los siglos. Pues ya conociendo las funciones, pues muchas personas la han sabido aplicar para sanar. En el antiguo Egipto, el jeroglífico que representaba la palabra música era el mismo que representaba los conceptos de alegría y bienestar. La música establece un contacto directo con las emociones y sentimientos profundos y esto provoca a su vez reacciones físicas. Recordando nuevamente pues el estilo de la música, la carga energética que trae la música. Son las emociones que despiertan, las emociones que mueven, porque lo semejante atrae lo semejante mueve lo semejante. Entonces, una música que nos habla de odio, de coraje, eso es lo que despierta en el ser humano. Una música que nos habla de fuerza, de valor, como la música, los sonidos pues de Marte, la música marcial, como se le conoce, despierta pues en el ser humano esa fuerza de valor, de energía, de honor, de deseo de gloria y todo eso. Por eso en la antigüedad lo usaban pues para llenar o para despertar esas emociones pues en los guerreros, en los soldados, en la fuerza militar. Las energías entre ellas, las sonoras, son neutras y se pueden utilizar para hacer bien o para hacer mal, para sanar o para dañar. El sonido es una fuerza poderosa. Cuando se abusa de él, puede molestar, desorientar, hacer daño. En la antigua Grecia y Roma se elegía cuidadosamente la música curativa para garantizar la pureza y la estabilidad de carácter. Se conocían mucho sobre musicoterapia. El sonido es la sensación percibida por el oído al recibir las variaciones de presión generadas por el movimiento vibratorio de los cuerpos sonoros. Se transmite por el medio que los envuelve, que generalmente es el aire de la atmósfera. La ausencia perceptible del sonido es el silencio. Aunque es una sensación relativa, ya que el silencio absoluto no se da en la naturaleza. Cuando aparentemente vemos un silencio en la naturaleza es porque no alcanzamos a captar los sonidos de la naturaleza. Porque el ser humano mencionamos que capta desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. El Hz son los ciclos por segundo o las ondas por segundo. Entonces, pues alcanzamos a captar formas casi silenciosas en los 20 Hz, pero para otros, ya sea animales o otros seres, pues a lo mejor 20 Hz es muy alto, porque dentro de ahí, en una escala menor, pues ahí continúa habiendo sonidos y músicas y todo eso, pero que el ser humano no es posible captar. Actualmente con la tecnología pues ya se está descubriendo todo eso. Todas son las escalas del sonido, escalas vibratorias del sonido y de la música. En los papiros egipcios se habla de los cánticos para curar dolores reumáticos, la esterilidad y picadura de insectos.
Farinelli con su voz curó al rey quinto de España de una enfermedad crónica. Farinelli podemos encontrar también sus videos en YouTube y podemos encontrar, hay una película de Farinelli. Farinelli le nombraban el castrati porque tuvieron que castrarlo. En la antigüedad había una costumbre de que se creía que para obtener una gran voz tenía que castrarse las personas. Y Farinelli fue un caso así. Entonces tenía una gran voz y es muy interesante su vida y es muy interesante su historia y su música. Entonces, si gusta más información, pueden ver su película. Martinus bajaba la fiebre con su música y pensaba que las virtudes de la música transmitidas a través del aire entraban en el cuerpo del paciente para restaurar el vigor y el bienestar general. Bueno, la música entra no únicamente por los oídos, sino entra también a través de nuestras células, a través de los poros. Somos un 70% de agua y el agua es un buen transportador de la música y de los sonidos. Entonces llegan hasta nuestros órganos, hasta nuestras células y hasta nuestros átomos. Y de esa manera modifican, inclusive es posible que puedan modificar el ADN de las células. Es por eso tan importante los sonidos, la música que escuchamos, que lo más recomendable es música que nos agrade, porque de esa manera pues nos sana, nos cura, porque actúa en todo nuestro organismo, como mencionaba, hasta los átomos llega la energía musical. Vivimos en un mundo de sonidos, sonidos que se oyen y sonidos que no se oyen, sonidos que dañan y sonidos que sanan. Como mencionábamos, es muy recomendable salir a la naturaleza. Actualmente creo, inclusive que hay un video en Netflix o una película, no sé, que se llama Herting. Herting es cuando uno pisa el suelo y se pone en contacto con las fuerzas de la tierra, de la naturaleza, porque absorbe uno las energías de la tierra y también es muy importante también, por ejemplo, en la yoga, se recomienda, por ejemplo, cuando hacemos las posturas de meditación, la postura de loto, se recomienda pues poner los dedos, hacer un mudra y poner los dedos en contacto con la tierra, porque de esa manera nuestro cuerpo es una pirámide y absorben las fuerzas de la energía de la tierra y también saca de nuestro organismo todas las cuestiones inarmónicas, todo lo que nos enferma. Entonces es un intercambio con la tierra, con la madre naturaleza. El sonido es vibración, como hemos mencionado. El sonido proviene desde el movimiento del átomo y de las moléculas, desde las alas de un mosquito hasta los fuertes vientos en un pinar. Eso es lo que podemos escuchar y lo que no podemos escuchar también. Por ejemplo, mencionábamos pues de las escalas inferiores a los rangos que podemos escuchar, nuestro rango audible, los decibeles pues que podemos escuchar. O sea, sigue habiendo sonidos, sonidos infrasonidos, se pudiera decir, y sonidos ultrasonidos, o sonidos muy fuertes
que no lo podemos escuchar. Por ejemplo, cuando estamos escuchando un sonido a los 20,000 Hertz, que es lo que podemos escuchar, ya es muy molesto para nosotros y nos puede causar, inclusive, si no estamos preparados. Bueno, dentro del sonido también tenemos lo que es la resonancia. Y dentro de la resonancia, pues también ha habido investigaciones en este caso. Y las investigaciones científicas han encontrado que los efectos fisiológicos de la música en el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y la circulación han conseguido aliviar dolores concretos y se ha ido reconociendo el valor del sonido y de la música como técnica terapéutica. La música y el sonido actúan principalmente en nuestro cuerpo astral y a través de nuestro cuerpo astral modifica nuestro organismo, nuestro funcionamiento del cuerpo. Otros estudios han reforzado la idea de que la resonancia es fundamental para la curación por medio de la música y el sonido. El principio acústico de la resonancia se aplica al cuerpo humano. Cuando las ondas sonoras entran en el cuerpo, se produce por simpatía y vibraciones de las células que ayudan a restaurar el bienestar general. Cuando escuchamos música que nos gusta, es música que nos simpatiza. Entonces, a través de la ley de la vibración, de la ley de la armonía, de la ley de la atracción, de la ley de la analogía o de las simpatías, pues ayudan a restaurar el bienestar general, como dice aquí. El alto contenido de agua en los tejidos corporales contribuye a transmitir el sonido y el efecto general se puede comparar a un masaje profundo. El agua es vital pues para transportar el sonido y la música. Y de esa manera sentimos sus efectos. El ser humano se asemeja a un instrumento musical muy complejo, único y delicadamente afinado. Cada átomo, cada célula, cada molécula, cada tejido y cada órgano del cuerpo emiten continuamente la frecuencia de la vida física, emocional, mental y espiritual. Así como nosotros podemos captar las vibraciones de los planetas, no tanto en el sentido físico, sino en el sentido astral, emocional, en el sentido energético. Así también podemos captar en las personas su propia melodía, su propia vibración o su propia emanación. Porque cada uno de nosotros vibramos en diferente rango. Cada uno de nosotros estamos conformados con diferente tono musical. Y lo vamos emitiendo por la vida, en la calle, en la ciudad, en la casa, en el hogar, en la comunidad, y la gente lo siente. Por eso le caemos bien a algunas personas y a algunas otras personas no le caemos bien porque otras personas traen otra afinación que contrasta con nosotros o que es muy diferente con nosotros, y en algunas personas somos totalmente contradictorios, pero en el fondo, pues a lo mejor somos muy afines en sí. La naturaleza y sus leyes afinan ese instrumento al momento de nacer y queda registrado en el cosmos. Es lo que en cosmología llamamos la carta natal. Al momento de nacer queda estructurado cómo estaban los planetas. Es como una fotografía que le tomamos a los planetas y sus aspectos, su estructura y todo eso. Es como una especie de una melodía interna, una melodía del ser, de la persona. Esa melodía a través del tiempo se va modificando, pero queda un patrón que viene siendo pues la carta natal. Entonces, por ahí hay un pensamiento que dicen genio y figura hasta la sepultura. Hay algo que nos identifica, hay algo que nos
nos da una identificación muy especial, una personalidad, una originalidad. Por eso cada uno de nosotros somos naturales, originales y tenemos nuestra propia personalidad. En cosmología, el trabajo pues es conocer esa personalidad, ese ser, ese carácter y nos ayuda mucho. Por eso el énfasis pues en el conocimiento de la cosmobiología, que en la antigüedad pues era el conocimiento de la astrología o lo que es la astrología. Dicho instrumento, inconscientemente nosotros damos las notas, o sea, con nuestros actos, pensamientos, aciertos y errores en la vida, con nuestras actitudes, forma de vida, etcétera, elegimos las notas que tocamos. Por ahí dicen pues que cada uno de nosotros somos nuestro propio arquitecto. Somos el arquitecto de nuestro propio destino. Entonces, con nuestros actos, con todos los pensamientos y todas las actitudes y todo eso, vamos modificando nuestro ser, nuestra conciencia. Y cada vez somos diferentes, cada vez vamos adquiriendo, como decía alguien, aunque sea una milésima de conciencia, pero por la ley de evolución vamos cambiando y vamos siendo mejores cada día. Por la resonancia, una fuente de sonido tal como una cuerda pulsada produce unas ondas sonoras que afectan a los efectos que la rodean, a los afectan a los objetos que la rodean. Si estos objetos tienen la misma frecuencia vibratoria, también adquieren un movimiento vibratorio. Nosotros vibramos con una cosa, con cualquier cosa, una figura, un juguete, algunos vibran con un carro, algunos vibran con un juego, una diversión, etcétera. Pero también con las personas y esas personas cuando tienen la misma fuerza vibratoria es cuando vibran con uno, por eso es el enamoramiento, por eso es la atracción de los sexos, por eso es la atracción de la amistad, de los amigos, por eso es la atracción del pensamiento, por eso es la atracción de las cosas. Cuando nosotros pensamos en algo positivo deseándole un bien hacia una persona, pues estamos manejando vibraciones armónicas. Y cuando pensamos y deseamos un mal a una persona, estamos manejando vibraciones inarmónicas. Y todo ello, tarde que temprano, nos afecta pues en nuestra vida por la ley de causa y efecto. Entonces, pues todo eso tiene que ver con nuestra vida cotidiana. La metamúsica es una variedad, pues, o no una variedad, es una forma de música. La metamúsica se le conoce también como New Wave Music o música de la nueva era. Pues sabemos que a partir de 1948, cuando entra la era de Acuarios, desde un poco antes se empiezan a sentir sus efectos y también en todas las cosas, en el arte, en la ciencia y en el caso del arte, pues en la música. Entonces, por eso es por lo que se le ha denominado este tipo de música, porque no es tanto la música de la, de la antigüedad, sino las composiciones, todas las músicas con los instrumentos actuales, todas las inspiraciones actuales, todo lo que nos va llegando del cosmos, del universo, a través pues
de estos nuevos tiempos a través de las vibraciones acuarianas. Entonces se crea una especie de música. Hay una página en internet que voy a compartirla en el video para que si gustan, ahí encuentran mucha música de esta. También en YouTube hay mucha música. Bueno, hay un personaje, es un argentino, Leopoldo Lugones, que es el que propone el término de metamúsica. Y bueno, explica el porqué pues, de este término. Meta es que dice que va más allá de la música. Entonces, bueno, pues da sus propias argumentaciones y tiene un libro que se llama Las Fuerzas Extrañas, por si gustan conseguirlo. Este libro, esta filosofía, este personaje, esta, esa cultura se pudiera decir, fue reconocida por Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges sabemos pues que fue un poeta argentino. En su narrativa planteó argentino, el argentino Leopoldo Lugones, en su narrativa planteó una aproximación hacia la utilización de las fuentes musicoterapéuticas, orientadas de manera etérica, con su capacidad vibratoria interrelacionada con el sonido. Quizá no es una parte de la musicoterapeuta o de la música terapéutica, pero sí hay algunas música dentro de esta porque más adelantito vamos a ver, hay varias variantes y algunas variantes sí están orientadas pues a la utilización de la terapia, ¿no? Con este tipo de música. Muy bien. Pues vemos cómo el sonido, la música, el movimiento, la tecnología, el cine, el video, los efectos especiales, todos se conjugan en la metamúsica. Ha servido pues para películas como vimos y han empezado, prácticamente se puede decir, a utilizar pues todo el recurso que tenemos del sonido, de la música. Y bueno, vamos a ver muchas cosas. Este nada más es una muestra, pero hay mucha música de metamúsica ahí donde les comentaba pues de la página y también en el canal de YouTube, se llama Aquarius. También ahí pueden encontrar una lista de reproducción que se llama Metamúsica. Bien, también hubo otro personaje que trabajó mucho o trabaja, creo que trabaja todavía, Fernando Salazar Bañol, fundador del Instituto Internacional de Musicoterapia y Biomúsica. Lo pueden encontrar en internet también. Su libro, Metamúsica, tiene un escrito también, se llama Solapa en el interior del maestro. Y bueno, dentro de la metamúsica podemos encontrar a músicos como Kitaro, Kitaro, no sé cómo se pronuncia, Kitaro, Vangelis, Enya, Steven Halper, David Nagele, Gustav Holst, Guillermo Casenave, Georgia Kelly, Mary Lou Williams, Frederick Orio, etc. En el caso de Gustav Holst y Mary Louise Williams, ellos han hecho música, se puede decir, cosmobiológica o astrológica, donde habla pues de los planetas y de los signos, que es muy interesante también conocerla. En los años 60 surgió la posibilidad de organizarse a nivel mundial en Kansas, marcó el destino de la nueva musicoterapia.
Pues por la inquietud de los músicos y por el efecto pues de la nueva era de hacer grupos, de formar grupos, por ley natural, por ley cósmica, pues se organizan los que tienen esta tendencia a musicoterapia y en Kansas pues hicieron un congreso y a partir de ahí le dieron mucho énfasis a este tipo de música. Y posteriormente algunos países europeos y americanos se constituyeron la vanguardia del uso musical para fines trascendentes. La música, pues, en su uso trascendental, porque podemos escuchar música por escuchar música, pero también podemos utilizar música para fines de trascendencia, para fines más allá de lo ordinario. Y bueno, pues aquí tenemos un poquito lo que es musicoterapia y lo que es metamúsica. Musicoterapia es la utilización de la música como terapia preventiva o curativa. Metamúsica va más allá. Podemos encontrar diversas variantes. Dentro de metamúsica se incluye la armonía de las esferas de Pitágoras, la sintonía zodiacal, sintonía de los planetas y música de los colores. El sentido en su sentido arquimétrico. Cuando escuchamos metamúsica, accedemos a ricas experiencias temporales y trascendentes. Percibimos y nos ofrecemos a la música, a la vibración, al sonido en un estado de alerta, con todos los sentidos puestos en la vivencia. Pues nos pone en un estado de percepción de música, disfrutando la música, estando en un estado de alerta, o sea, de atención a la música, porque muchas veces escuchamos música cuando vamos en el carro, cuando estamos haciendo algún trabajo, algún quehacer. Y bueno, pues nuestro cuerpo se armoniza también, pero no hay como estar escuchando música en un estado de alerta, en un estado de atención. Y bueno, en los videos de Mary Lou Williams, hay unos videos donde inclusive etiqueta los hertz que tienen cada música. Estos hertz son diferentes para cada signo y como cada uno de nosotros estamos conformados con diferentes signos, la posición del sol, la posición de la luna, la posición del ascendente, entonces vibramos cada uno con diferentes tipos de frecuencias y de esa manera vibramos con diferentes tipos de música. Entonces lo que para unos puede ser una música sanadora, para otros no lo puede ser tanto. Entonces es importante conocer pues el significado astrológico pues de la música, las notas musicales, todo eso, para que sea más efectiva pues al momento pues de encontrar música, aunque por lógica, aunque por naturaleza pues encontramos la música que nos gusta y tocamos la música que nos gusta. Inconscientemente, por ley de atracción, afinamos pues con ese tipo de música. Hay otro personaje, Guillermo Casenave, que también ha trabajado mucho sobre, sobre el conocimiento pues de esta música y tiene un libro, su libro se llama Música para la Nueva Era. Y él recomienda trabajar psicológicamente con la música del zodiaco y música de los colores y a través de la música para desarrollar los estados positivos posibles de los arquetipos astrológicos, transmutando así los estados negativos. Él menciona que escuchemos la música de nuestro signo y tratemos de identificarnos con ella, de adentrarnos en la música, de ser parte de la música, no nada más de escucharla, sino de ser parte de esa música. Y de esa manera la música, el sonido, va sanando y va armonizando nuestro organismo. Y dentro de la metamúsica, este personaje argentino pues hace una subdivisión de la misma.
Y él menciona pues 7 divisiones, por ejemplo, la etérica, que está expuesta a vibraciones hipersensitivas. La zodiacal, sintonía, sintoniza el macrocosmos y el microcosmos. La espacial es futurista y da una proyección cósmica. La zodiacal, pues manejamos pues lo que es el sistema solar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los planetas y con los signos. Y la espacial ya se maneja lo que es el cosmos, pues ya más allá de la parte cosmobiológica, es más bien más cósmica. Y luego también hace una subdivisión que dice iniciática, que es originaria de culturas antiguas, música sagrada y mística. Se desarrollaron en Egipto, en la India, en Grecia, en América, en África, diría yo también. Se encuentra en todas clases ceremoniales para vincular al hombre a lo sagrado. Es también parte de lo que escuchamos pues con los tambores, pues los tambores se derivan pues de la antigüedad, de los ancestros, del pasado, las culturas antiguas. Principalmente en África es donde se da mucho estos sonidos del tambor. La meditativa induce a estados de relajación, meditación y visualización. Como dicen actualmente, ¿no? Es sintonizar con las ondas alfa o con las demás ondas del cerebro. Sabemos que el cerebro manejamos 5 frecuencias de onda y una de ellas, pues la alfa, que es la que nos induce a estado de meditación, a estado de relajación y visualización. Y luego logoica, inspirada en Euterpe. Euterpe fue una de las 9 musas griegas de la música y está inspirada en cada musa. Música, pues veíamos que se deriva de la música, se deriva de la palabra musa. Entonces, cada una de las musas tiene su propia función y sirve para combatir toda presencia alteradora del ego. Cuando nos creemos más que el otro, cuando tenemos nuestra autoestima muy elevada o cuando tenemos nuestra estima muy baja, pues este tipo de música nos armoniza pues esta parte. Y luego la música del corazón del espíritu. El artista plasma su música principalmente con el espíritu, surge de la propia alma del músico. Pues el músico se inspira a través de su alma, a través de su espíritu en la música. Y él pues hace música a través de esa inspiración que le viene desde lo más profundo de su alma. Y bueno, hay una página, como mencionamos, que hay una serie de videos de música, se llama Metamúsica, pueden encontrar en internet. Y también en el canal personal que se llama Aquarius, también hay una lista de reproducción que se dice Metamúsica. Ahí también pueden encontrar este tipo de música. Y luego hay otro tipo de música que le nombran biomúsica, que surge de la necesidad de vincular los sonidos existentes externamente con sus correspondientes del interior orgánico. Las funciones orgánicas a través de las células y los órganos forman una sinfonía interna. Cada célula y cada órgano también, aparte de cada del cuerpo, también tienen su propia sinfonía porque es un organismo relativamente, o pudiéramos decir que en cierta manera es independiente del cuerpo humano, porque el corazón hace un tipo de funciones, los pulmones hacen otras funciones, el hígado hace otras funciones, y cada uno de ellos tiene su propia música, su propia melodía. Y así también cada célula, como parte independiente una de otra, tiene cada una de ellas su propia melodía. El conjunto de todas las células del cuerpo, pues hace un solo
conjunto y vibran al mismo tono como conjunto también. Entonces, estos estudios se están llevando a cabo, están haciendo estas investigaciones para aplicarlas en sentido terapéutico. Dice, la posibilidad de establecer mediante infrasónica resulta en escuchar la canción de diferentes funciones. Pues algunas melodías, alguna música sirve para el hígado, otra melodía sirve para el corazón, otra sirve para los pulmones, etcétera. Los sonidos del corazón, de la circulación, los pulmones, del ritmo cerebral, se comprobó que existe un tempo musical orgánico que constituye la propia vida de ese órgano o zona del cuerpo. Mencionábamos. La biomúsica focaliza sónicamente una determinada vibración del cuerpo. La utiliza posteriormente para armonizar los procesos inadecuados. O sea que si nosotros como organismo tenemos cierto problema, estamos padeciendo ciertos problemas, cierta enfermedad, pero esa enfermedad se focaliza, por ejemplo, en el hígado, entonces hay que trabajar principalmente con el hígado, aunque sin descuidar pues el organismo completo. De esa manera es posible normalizar o mejorar las definiciones, los diferentes ritmos corporales, ritmos cardiovasculares, pulmonares, cerebrales y extracelulares. También se utilizan los sonidos blancos que constituyen el canto de la naturaleza. La lluvia, el mar, ríos, aves trinando, el viento, etc. Como mencionamos anteriormente, ¿no? Salir a la naturaleza de preferencia y si no es posible, pues escuchar música. Hay infinidad de videos en YouTube con música o sonido de lluvia, de las olas, de los ríos, etc. Y la biomúsica pues trabaja sobre esto, sobre estos temas y se refiere a sonidos que se generan en la vida misma. La biomúsica es una de las formas más efectivas para trabajar en nuestro interior y en combinación con los ritmos y melodías externos. El microcosmos es el cuerpo humano, la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos un microcosmos vivientes. Y el macrocosmos parte del exterior a partir de milímetros o micras de nosotros hacia afuera. Todo es el macrocosmos. Lo más cercano, la naturaleza, la ciudad, nuestra casa, nuestro hogar, hasta lo más lejano, pues el universo, el cosmos. Y pues se recomienda armonizar nuestro interior con nuestro exterior, con nuestro mundo exterior. Por eso, pues hay que tener orden en nosotros mismos, así como un orden en lo externo. Biomúsica y musicoterapia se combinan para armonizar los diferentes desajustes en el organismo humano, armonizando cuerpo, emociones y el aspecto mental. Pues la música entra principalmente por los oídos, por el sentido del oído, pero también entra, y nosotros no lo vemos porque son ondas, entran a través de nuestro cuerpo completo. Y también de nuestra parte mental, porque la mente pues juega un papel importante en todas estas funciones. Pues bien, hasta aquí nuestro tema de musicoterapia. Y bueno, si han llegado pues hasta esta parte del video, les agradezco pues la atención a este video y pues decirles que mi voz no es la mejor voz, no es una buena voz, lo, lo entiendo y tal vez pues a algunos les parezca que los aburro, no sé. Si no es así, si es así o si no es así, bueno, pues yo puedo entenderlo y decir pues que es la voz con la que la naturaleza pues, me ha dotado. Tengo muchos errores de pronunciación, de lectura, todo eso que trato de ir mejorando, pero pues pues ese soy yo, ¿no? O sea,
en mi evolución, en mi desarrollo. Y bueno, les pido pues que me entiendan, que me comprendan, pero la intención de compartir con ustedes es la mejor intención de compartir estos conocimientos del pasado, esos conocimientos de la actualidad, hablar pues de iniciación que está dentro de la vida cotidiana, dentro de nosotros mismos, dentro de la misma vida, dentro de nuestras actividades y pues les agradezco su atención al video. Muchas gracias por todo.